Primera de Corintios, capítulo 1, y aquí vamos a buscar el versículo 18. Bueno, y acá hay algo que vamos a ver. En la Escritura, hoy vamos a hablar de algo que es muy importante de conocer. ¿Qué espíritu nos guía? ¿Cómo se ve el espíritu que guía a una persona? Y aquí vamos a ver cómo los espíritus guían personas. Acá dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y tal vez nosotros no nos damos cuenta porque leemos estas palabras como cualquier otra palabra. Pero la palabra se tiene que leer con el espíritu. Y si la palabra se lee en el espíritu va a hacer que uno sienta otra cosa con respecto a la palabra. El espíritu es el poder de Dios. Ahora, el hombre está acostumbrado a vivir humanamente. Y siempre humanamente. Y sabe una cosa, Dios te dio un regalo. Pero para entenderlo, tenés que entender cómo se mueve Jesús en tu vida. Acá dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Por qué locura? Porque humanamente hablando, la cruz es el lugar de tormento. Cuando se empezó a usar la cruz hace muchos años, era un lugar terrible de tormento. Ahora, era un lugar de tormento, de vergüenza y de muerte. Y sabe una cosa, tal vez nosotros no lo conocemos a esto, pero es un lugar tremendo, tremendo. Lo habían diseñado probando gente cómo sufría. Hasta que encontraron personas que sufrían horrorosamente. Así empezaron a usar la cruz. La cruz era tremendo. ¿Por qué? Porque la persona, cuando estaba colgada en la cruz, había un problema que era tremendo. Y el problema precisamente era que la persona tenía la cruz en la parte de abajo como una superficie donde se apoyaban los pies. Ahora, eso se llamaba patíbulo. Era una superficie que estaba colocada más o menos a esta altura. Esa superficie era donde se apoyaban los pies de la persona crucificada. Pero ¿qué pasaba? Las manos se ataban de ambos lados y la persona estaba atada a esa cruz. Ahora, ¿qué pasaba? El cuerpo del ser humano tiene más peso acá que en las piernas. Esta parte del cuerpo tiene mucho más peso. Entonces, cuando usted deja quieta a una persona, la persona al estar ahí sin poder moverse, se mantiene derecha cuando hace fuerza a las piernas.
Mientras las piernas hacen fuerza, la persona puede respirar. Pero ¿qué pasa? Cuando la persona se la calambra las piernas por el tiempo de esfuerzo, donde no sale de esa forma, pues está atado, no puede salir. Esa persona, las piernas, llega un momento que aflojan. Y al aflojar, la persona queda colgada de sus manos. Al colgar de las dos manos, hay algo que en la espalda pasa contra el pulmón, que la persona no respira. No respira. Pero la cruz no estaba preparada como esta. La cruz estaba hecha de madera, pero de madera con toda la corteza. ¿Para qué? Para que cuando la persona subía y bajaba, se abriera la carne. Era parte de la tortura, aparte de los latigazos. La cruz estaba llena de espinas que se clavaban. Y cuando uno empieza a razonar todo esto, la cruz era el lugar de tormento. Es más, a la persona, para crucificarla, la desnudaban. Entonces, era la vergüenza tremendo de verse en esa situación frente a todo el mundo. Pero no solamente eso, era ponerlo por el suelo. Era una persona despreciable el que iba a la cruz. Porque en el mundo hay valores. Hay valores. Esos valores que tiene el mundo no son las personas. Es qué poder tiene la persona en el mundo. Pero estoy hablando humanamente. Humanamente. Cuando esto era lo más despreciable. La cruz era, ¿cómo van a decir que Dios fue a la cruz? Esto era una locura. Por eso le gritaban que se salvara él mismo. Que si era el Señor, que descendiera de la cruz. Pero ¿sabe cuál es el tema? El enemigo lo estaba disfrutando en la cruz. Lo estaba disfrutando el enemigo en la cruz. Pero les quiero contar algo. Lo habían azotado de tal manera que le habían abierto las carnes, la espalda estaba llena de cortes por los brazos, por la espalda, estaba lleno de cortes, sangraba cuando lo crucificaron. ¿Y sabes? El cuerpo entraba en una agonía que producía sed. Y es terrible lo que era la cruz. Y tal vez nosotros ahora no valoramos hasta de qué manera Jesús nos ama a nosotros, que nunca pensó en Él, sino que el Padre, al ver a su Hijo en esa situación, nos tenía que amar demasiado. Para dar a su Hijo, para hacernos libres de una atadura que era el pecado. Todo esto costó sacarte del pecado. Cuando yo empiezo a entender cómo Él humanamente vivió, porque pagó con todas tus deudas, te llevó a vos a la cruz,
te hizo uno con Él. Pero ¿sabe por qué? ¿Por qué Él fue a la cruz? Porque no había forma que nosotros nos salváramos. ¿Por qué? El que moría en la cruz tenía que ser perfecto, sin defecto. Y nosotros todos teníamos pecado. No podíamos salvarnos nosotros mismos porque todos teníamos pecado. Pero Él no tuvo pecado. Te hizo uno con Él, ¿sabes para qué? Para algo tremendamente grande. Él te hizo uno con Él para que cuando Él estuviera en la cruz, sufriera en la cruz, fueras vos el que pagabas en la cruz. Pero yo te voy a decir una cosa, a vos te hizo uno con Él para algo tremendo. Porque Él te llevó la muerte en esa cruz. Él decidió que vos murieras y que yo muriera. Yo tenía que morir. Y Él sabía que yo tenía que morir. ¿Por qué tenía que yo morir en la cruz? Pues yo tenía una naturaleza de pecado heredada de Adán y Eva. Nacemos con una naturaleza de pecado. Así no quieramos pecar, la naturaleza te lleva a pecar. Éramos esclavos del pecado, estábamos muertos espiritualmente. El poder tremendo del Espíritu de Dios no estaba en nosotros. Estábamos muertos espiritualmente. Por eso, para el humano, la cruz es locura. La ve desde el punto de vista humano. Para Dios no. Para Dios no es ninguna locura. Para el Dios es algo tremendo. Porque Él, en su sabiduría infinita, la sabiduría de Dios, lo calculó todo. Él llevó la muerte en nuestra vida porque nuestra vida estaba maldita por el pecado original. Y el diablo tenía toda la posibilidad de manejar nuestra vida como él quería. Pero llevó a la muerte nuestra vieja vida, nuestro yo murió en la cruz cuando realmente lo aceptamos. ¿Y sabés qué pasa? Un muerto no puede ser tocado por el diablo. Eso es lo real. Un muerto no puede ser tocado por el diablo. Nosotros tenemos que estar vivos y sin Dios. Él nos llevó a la muerte. Por eso Jesús lo dice claramente. Y lo dice Lucas 9:23. Le decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Porque no puede haber, o soy yo o es el Señor. Yo me tengo que negar a hacer la mía, la que me gusta, la que me conviene. No es la que me conviene. Solamente lo que me conviene lo sabe Dios. Pero cuando yo empiezo a calcular lo que me conviene es cuando empiezo a perder. Nunca voy a disfrutar lo que yo calcule que me conviene. Porque todo lo que haga va a ser temporal, va a ser humano, pero no va a ser sobrenatural, no va a ser divino. Porque cuando Dios te da algo, nadie te lo quita para la gloria de Dios. Cuando yo empiezo a entender estas palabras, empiezo a entender que Dios te quiere dar todo de una manera increíble, pero tiene que quitarte para hacerte libre, para siempre. Tiene que morir nuestro yo. Y ¿sabes una cosa? ¿Sabes por qué tiene que morir nuestro yo? Porque te ama. Te ama de una manera increíble, te está amando. ¿Sabes por qué? Porque si mi yo muere en la cruz,
Él dice, ahora que has muerto vas a resucitar conmigo para la gloria de Dios. Yo voy a cambiar tu yo maldito por mi yo. Mi yo. Mi yo tiene que estar dentro tuyo. Es mi yo el que te quiero dar. ¿Por qué te quiero dar mi yo? Cuando tengas mi yo, no va a haber diablo que lo pueda tocar. No va a haber demonio, no va a haber nada que lo pueda tocar. Ese yo que Él te da, es el yo de Él, es su misma presencia, es el Señor para la gloria de Dios. Lo que cambia todo es Él dentro de ustedes. Y esta es la gran diferencia. Pero fíjense, la palabra de la cruz es locura. ¿Por qué? Porque la gente que no tiene el Espíritu no puede ver estas cosas. Humanamente, la cruz es una vergüenza, pero espiritualmente, la cruz es gloria de Dios. Esto es lo que la gente no entiende. Ahora, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, la cruz es poder de Dios, porque a través de la cruz recibimos el Espíritu Santo, a través de la cruz hemos recibido al Dios mismo en nuestras vidas, y el mismo Jesús de Nazaret ha muerto mi yo, pero ahora en mí vive Él para la gloria de Dios. Ahora, por esto está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, sabios humanos, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Los que discuten. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Qué es la sabiduría del mundo? Es basura delante de Dios. ¿Para qué sirve la sabiduría del mundo si el mundo no sabe ni a dónde va? El mundo ha sido creado por Dios y tiene que ser guiado por Dios. Pero el mundo no está siendo guiado por Dios y su sabiduría está siendo guiado por espíritus del mal. Ahora, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque para el mundo es locura. Y acá está, fíjense, esta gente que no aceptaba y no acepta la cruz de Jesús, están guiados por otro espíritu. Un espíritu que lo está cegando la mente y que no le deja ver la verdad. Ese espíritu está en el libro de 2 Corintios, aquí en el capítulo 4, versículo 4, donde dice, el Dios de este siglo, con minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué está haciendo? Está cegando el entendimiento. El diablo está cegando el entendimiento. Puedo tener todos los títulos del mundo, pero no la sabiduría de Dios, que sobrepasa lo que es del mundo. Ahora, cuando yo entiendo esto, pues vuelvo a 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes. Vuelvo a leer, por la locura de la predicación. Y acá están
el Espíritu de Dios que está guiando al creyente y el espíritu del diablo que está guiando a los que no creen. El espíritu de incredulidad, quien lo trae, el mismo enemigo. Ahora fíjense, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría humana, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Para los gentiles esto es una locura. Más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría. Cristo es la sabiduría. Cristo es el poder. Cristo es todo lo que el hombre puede anhelar tener. Es tenerlo a Él, a Él, a Él. La diferencia es tenerlo a Él. Cuando yo leo estas palabras, oh Señor, acá tú lo dices, que tú eres poder de Dios y sabiduría de Dios, mi Señor. Cristo lo es, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo eligió Dios para avergonzar a lo fuerte. Porque nosotros, fíjense, acá hay algo, nosotros no entendíamos nada, no sabíamos nada, pero le creímos a Dios porque la salvación es por fe, no es porque yo sea extraordinario, no es porque el otro sea más o menos, es si a vos te tocó Dios le vas a creer al Señor para la gloria de Dios. La salvación es por fe, no es por obras. Cuando le estás creyendo al Señor y al poder de la cruz del Señor, lo vas a creer contra todas las cosas que se dicen. Nada te va a apartar porque le crees a Él. Cuando le crees a Él, Él se manifiesta. Cuando le crees a Él, Él lo hizo todo. Decí conmigo, yo no tengo que hacer nada. Él lo hizo todo. Solamente me tengo que arrepentir y decirle, Padre, líbrame de la maldición que vino sobre mi vida a través del pecado. Haceme libre hoy. Señor, quiero empezar a vivir tu vida en la misma tierra para la gloria de Dios. Amén. Amén. Gloria, aleluya. Y acá la palabra de Dios, fíjense, más para los llamados, así judíos como griegos, vuelvo a leer, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, pasando al versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la parte humana, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino, vuelvo a leer, que lo necio del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. ¿Por qué? Va a ser el Señor en vos. Él no necesita tu fuerza. Él no necesita tu inteligencia. Es la inteligencia de Él, es la fuerza de Él que vas a tener adentro. Vos ya tenés todo, porque lo tenés a Él para la gloria de Dios. Ahora, fíjense, y lo vil del mundo y lo menospreciado eligió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte
en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Por qué dice esta palabra? Mas por Él, por el Señor Jesús, estamos nosotros en Cristo, porque Él nos convenció de pecado. Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjate, esto lo ha hecho Dios. Y todo lo que ha hecho Dios en el cielo viene a vos a través de Jesús. Ahora, por Él, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque Él no solamente tiene la sabiduría, no es solamente el que te justifica, no es solamente el que te santifica, no es solamente el que te redime, sino que hay algo mucho más. Él es la plenitud del Espíritu Santo. Él es la plenitud de todas las cosas. Y esto tal vez no lo valoramos, pero hoy no tenemos un sistema, una forma. Tenemos a Jesús viviendo en nosotros. Ahora, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Sabe por qué? Esto es lo grande. Gloríese en el Señor. Acá hay algo que tal vez nosotros no lo vemos. Si yo me glorío en el Señor, este está dando un mensaje hoy tremendo. Cuando Él te guía, en primer lugar no te guía ningún espíritu. Cuando Él te guía, vas a hacer cosas que no te van a entender. Pero hay un algo importante, vas a dejar de ser vos. Porque si vos no dejás de ser vos, Él no puede ser. No puede haber dos yo. O es tu yo o el de Él. Él quiere actuar en tu vida, pero yo tengo que negarme a mí mismo y decirle, Señor, yo no quiero ser más yo no quiero decidir, yo quiero vivir dependiendo de vos, confiando en vos, creyéndote a vos. ¿Por qué? Porque si no lo hago de esta manera, voy a depender de... A ver, cuando surge un problema, me pongo loco, me pongo mal. O quiero imponer las cosas yo a mi manera. Y cuidado que me escuchen. Y no es así. No, el que va a pelear por mí y por vos va a ser el Señor. Ya no peleo yo, pelea Él. Ya no peleas vos, pelea Él. No es tu carácter, no es tu altivez, no es lo que vos sos, es lo que Él es. Es lo que Él es en nosotros. El cambio lo va a hacer Él. Cuando Él empiece a manejar tu vida, vas a poder decir, me está guiando Él. Él me está guiando. Cuando Él te guía, vos tenés paz. ¿Por qué tenés paz? Porque Él es paz. Cuando lo sentís a Él, vas a sentir la paz de Dios en medio de la tormenta, en medio de los problemas, en medio de las dificultades. La paz de Dios la vas a empezar a sentir dentro tuyo. ¿Sabes? Es Él. Cuando no sientas esa paz y vos te pongas mal, Él no está. En eso se conocen los espíritus. ¿Qué espíritu guía a una persona? Cuando la persona se pone mal por cualquier cosa, no descansa en el Señor, en el poder de su fuerza. Es Él analizando un problema.
Y hay otros espíritus que llegan a él. ¿Y sabe cómo llegan? De una manera increíble. Cuando una persona se pone mal, viene un espíritu a la mente y la persona no lo ignora. El espíritu que llega a la mente le hace sentir que tiene razón y que la otra persona se ha portado muy mal y que la persona te hace sentir, yo no merezco que me hagan esto, no merezco porque yo me porté bien, porque yo esto, porque yo lo otro. ¿Por qué? Porque el diablo te lo pone acá. Una vez que me llenó bien la cabeza, supónganse a mí, va a ir a la otra persona que tengo el conflicto. Y a la otra persona le va a decir lo mismo. Vos no te merecés lo que César te está haciendo. Y lo va a poner bien en contra mío. Hasta que terminemos peleando, entonces el diablo la disfruta. Así el diablo guía a las personas. Dios, cuando viene una persona, dice la Biblia que produce amor, gozo y paz. No produce violencia. Tengo que aprender a ser guiado por los espíritus y conocer qué espíritu me está guiando, porque cuando yo empiece a conocer el espíritu que me está guiando, mire, me pasó, estaba en una reunión y estaba hablando cosas del Señor y se manifestó una persona. Bueno, se manifestó la persona, fue una manifestación tremenda hasta que el Señor lo hizo libre. ¿Pero qué hubo? Un choque de espíritus. Y no era obra mía, si yo no hice nada. Si usted en su interior se mueve Dios y usted lo siente que se mueve, el que va a hacer la obra en usted va a ser Él. Y va a ser totalmente libre, ¿sabe por qué? Si Él está en usted, no va a llegar ningún espíritu a su mente. Y cuando usted se llena de la palabra y se llena de Él, empieza a vivir la palabra, usted enriquece su mente, su corazón, empieza a ser libre. El peligro más grande para que un pecado, para que un espíritu guíe a una persona es el pecado. Donde hay pecado, está asegurado que todo va a estar mal. No va a ser en el momento, pero a veces en el futuro las cosas se derrumban cuando hay pecado. Cuando Dios en la cruz nos limpió, fíjense que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Pero tenés unas pocas personas, habla de la iglesia de Sardis, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. ¿Qué quiere decir? Dios la limpió, están dentro de la iglesia, están limpias, pero si se han equivocado le han pedido perdón a Dios. ¿Ha estado atento a pedirle perdón a Dios? ¿Y qué ha pasado? Acá te muestra que el Señor va a venir. Ahora, cuando venga el Señor, ¿quiénes son de esa iglesia los que se van? Las pocas personas que no mancharon la vestidura. Los otros se quedan.
el pastor y el resto de la iglesia. No porque sea un pastor, si tiene pecado, está en problema igual. ¿Sabe quién se va? El que mantuvo limpia la vestidura. Y sabe una cosa, cuando Dios te limpia para Él actuar dentro tuyo. Te limpia para darte vida eterna, para que vos sigas vivo en un paraíso, para que vivas bien acá y vivas bien en el cielo. Esto es lo real. Nosotros, cuando nos llenamos del Señor y del poder de su fuerza, todo cambia, todo cambia. Pero ¿cómo lo hacemos? Cuando somos guiados por Él. Déjese guiar hoy por Él. Sea sabio. Tome sabiduría de Dios. No se deje guiar por espíritu del mal. Usted tiene un llamado tremendo. Y ese llamado que usted tiene, se viene en los últimos tiempos, se va a vivir un avivamiento tremendo. Usted va a ver cosas como nunca en su vida vio. Dios se va a empezar a manifestar como nunca se manifestó en esta época. Pero hay una iglesia que va a ser usada con fuego y con poder. En esa iglesia, usted tiene que estar en esa iglesia. Usted tiene que estar en esa iglesia. Usted tiene que ser partícipe del fuego de Dios. Porque Dios ya lo hizo todo. Hoy, hay alguien que pueda decir, que sea valiente: Padre, perdóname. Póngase de pie y diga conmigo, si lo siente en su corazón: Padre, perdóname por todos mis pecados. Yo clamo, Señor, para que vos me limpies de todo lo malo. Ayúdame a ser libre de la muerte. Ayúdame a vivir la vida, porque tú eres la vida, Dios mío. Quiero empezar a vivir la vida a partir de ahora. Ayúdame a empezar a vivir esa vida que tú tienes para mí. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén.